Día de los Muertos no es solo una fecha en el calendario mexicano. Es el latido ancestral de una nación que celebra la vida a través de la muerte. Esta tradición, arraigada en el corazón de México desde tiempos prehispánicos, nos recuerda que la muerte no es un final, sino un paso más en el ciclo eterno de la existencia. El 2 de noviembre es un día donde el velo entre los vivos y los muertos se desvanece, permitiendo que las almas regresen y sean honradas en un festín de colores, aromas y sabores. Es la dualidad de nuestra esencia mexicana: celebrar la vida, honrando la muerte. Antes de que los conquistadores pusieran pie en tierras mexicanas, las antiguas civilizaciones ya rendían tributo a la muerte. Los aztecas, mayas, purépechas y otros pueblos indígenas veían a la muerte no como un final, sino como una transición en el ciclo vital. Celebraban rituales en honor a sus ancestros y deidades relacionadas con la muerte, como Mictecacihuatl, la diosa azteca del inframundo. Con la llegada de los españoles y el catolicismo, se produjo una fusión cultural. Las antiguas tradiciones indígenas se entrelazaron con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y el Día de las Ánimas. De esta mezcla nació el Día de los Muertos que conocemos hoy, un testimonio de la resistencia y la adaptabilidad del espíritu mexicano. Las ofrendas, las calaveritas de azúcar, el pan de muerto y los cempasúchiles son el resultado de siglos de sincretismo. Cada elemento, aunque pueda tener raíces en las tradiciones europeas, lleva impregnado el alma y la esencia de México. Es una celebración que, a pesar de la colonización y los cambios culturales, ha mantenido su corazón indígena latente, recordándonos año tras año la riqueza y profundidad de nuestra herencia. Es un grito silente que resuena en cada rincón de México. Somos producto de dos mundos, y en esa dualidad encontramos nuestra verdadera identidad. El Día de los Muertos no es solo una festividad, es un portal que une a nuestros dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. Es la cosmovisión mexicana. La muerte no es un adiós definitivo, sino un continuo reencuentro. Se cree firmemente que durante esta celebración, las almas de nuestros seres queridos regresan del más allá para compartir con nosotros, para sentir el amor que aún les profesamos y para recordarnos que la muerte es solo una transición. Las ofrendas, con sus velas, fotos, alimentos y objetos personales, no son meros adornos. Son señales luminosas que guían a las almas en su viaje de regreso al mundo de los vivos. Es un momento de pura conexión espiritual, donde las barreras entre la vida y la muerte se desvanecen y nos permiten sentir la presencia de aquellos que ya no están físicamente con nosotros. En México, la muerte no se teme ni se esconde. Se celebra, se respeta y se contempla como una parte intrínseca de la vida. Las calacas y las catrinas, con sus sonrisas esqueléticas, nos recuerdan que la muerte también tiene su lado festivo y que, en el gran ciclo de la existencia, la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Esta celebración es una profunda reflexión sobre nuestra existencia, sobre el amor que trasciende la muerte y sobre la riqueza de una tradición que nos enseña a abrazar la vida con pasión y a honrar la muerte con respeto y cariño.
Es el alma de México, manifestándose en su máxima expresión, recordándonos que, en nuestra cultura, la muerte es un paso más en el hermoso baile de la vida. El Día de los Muertos es una explosión de colores, aromas y emociones que reflejan la riqueza cultural de México. Una de las tradiciones más emblemáticas es el montaje de los altares, que no son simples estructuras, sino puentes de conexión entre nosotros y nuestros seres queridos que han partido. Cada elemento tiene un simbolismo. Las velas iluminan el camino de las almas. El copal purifica el ambiente con su aroma. El agua sacia la sed del viajero y el pan de muerto representa el sustento eterno. Las flores de cempasúchil, con su brillante color naranja, no solo decoran, sino que guían a las almas con su perfume hacia las ofrendas. Estas ofrendas son un festín para los sentidos, fotografías que evocan recuerdos, objetos personales que traen a la mente momentos compartidos y comidas favoritas que se preparan con amor y dedicación, esperando ser degustadas por las almas que nos visitan. Pero el Día de los Muertos también tiene un toque de humor y picardía. Las calaveritas literarias son versos juguetones que, con ingenio y gracia, matan simbólicamente a personas vivas, recordándonos que la muerte es democrática y que, tarde o temprano, nos tocará a todos. Estas rimas, leídas entre risas y bromas, son una forma de enfrentar la muerte con valentía y humor. Cada ritual, cada tradición, es un homenaje a aquellos que nos precedieron y una forma de decirles que, aunque ya no estén físicamente con nosotros, siguen vivos en nuestra memoria y en nuestro corazón. Es la esencia de México, un país que celebra la vida, que honra la muerte, porque en la cultura mexicana, la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. La gastronomía mexicana, reconocida mundialmente por su sabor y diversidad, adquiere un matiz especial durante el Día de Muertos. Cada bocado es una ofrenda, un recuerdo, una forma de honrar a quienes ya no están con nosotros. El pan de muerto es sin duda el protagonista, con su forma redonda que simboliza el ciclo de la vida y la muerte, y sus adornos en forma de huesos que representan a los difuntos. Este pan es una delicia que combina la tradición con el sabor. Su aroma dulce inunda las casas y las calles, recordándonos que en esta festividad la muerte tiene un sabor dulce. Pero no solo de pan vive el hombre. Los platillos tradicionales, preparados con esmero y dedicación, son una forma de recibir a las almas que nos visitan. Mole, tamales, pozole y otros guisos son cocinados siguiendo recetas que han pasado de generación en generación, convirtiéndose en un legado culinario que trasciende el tiempo. Estos platillos no solo nutren el cuerpo, sino también el alma, pues nos recuerdan los momentos compartidos en torno a una mesa, sobre todo con aquellas personas que ya no están con nosotros. Las bebidas también juegan un papel fundamental. El atole, el chocolate caliente y el pulque, entre otros, son bebidas que reconfortan y calientan el espíritu. Algunas familias incluso colocan tequila o mezcal en sus altares, como una ofrenda para que los difuntos brinden en su honor.
La gastronomía del Día de los Muertos es un festín para los sentidos, una celebración de la vida a través de la comida. Es la esencia de México en un plato, una manifestación de amor y respeto hacia nuestros antepasados. El Día de Muertos, una festividad completamente arraigada en el corazón de México, ha cruzado fronteras y se ha convertido en un fenómeno global. Esta tradición, que celebra la vida y honra a los que ya no están, ha cautivado a personas de distintas latitudes, quienes han quedado fascinadas por su riqueza cultural, su colorido y su profundo significado. En ciudades como Los Ángeles, Madrid o Tokio, es posible encontrar altares y ofrendas que, aunque adaptados a sus propias culturas, mantienen la esencia de esta tradición mexicana. El reconocimiento más grande a esta festividad llegó en el 2008, cuando la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Este reconocimiento no solo valida la importancia cultural de la festividad, sino que también resalta su universalidad y su capacidad para conectar a la humanidad a través de temas tan universales como la vida, la muerte y el recuerdo. El Día de los Muertos es un testimonio del poder de la cultura mexicana para trascender fronteras y tocar el alma de las personas en todo el mundo. El 2 de noviembre es más que una festividad. Es el latido del corazón mexicano, una pausa en el tiempo para recordar y honrar a aquellos que nos precedieron. Cada ofrenda, cada flor, cada vela, nos recuerda la importancia de mantener vivos los recuerdos y las tradiciones. Una invitación a todos sin importar en qué rincón del mundo nos encontremos, para celebrar, recordar y sentirnos orgullosos de esta tradición que nos une y nos define como mexicanos. Es un llamado a mantener viva la llama de nuestra cultura, hoy, mañana y siempre. Yo soy el documentalista y esto fue el Día de los Muertos en México.